La palabra del Señor nos habla acerca de una guerra que como cristianos tenemos que librar, pero que no es una guerra física. El apóstol Pablo, más de una ocasión, escribiendo a la iglesia, él habla acerca de una guerra, pero no es física, por eso la llamamos guerra espiritual, que no es física, no la podemos ver con nuestros ojos. No se trata de que sencillamente alguien nos haga la guerra físicamente, sino se trata de algo que se está librando en el ámbito espiritual, por eso le llamamos guerra espiritual. Y esta expresión lo que quiere decir es que mientras estemos aquí en la tierra, tendremos una batalla constante con nuestros tres enemigos de los que ya hablamos cuando estudiamos el capítulo 3, ¿recuerdan? Los tres enemigos que son Satanás, el mundo y la carne. Vamos a tener una batalla con estos tres enemigos constantemente. Desafortunadamente, hace unas décadas surgió un entendimiento erróneo acerca de la guerra espiritual. Se metió en el tema de la guerra espiritual mucho misticismo, engaño, superstición, de tal manera que el tema se volvió totalmente contrario a lo que la Biblia dice, ¿no? Se tornó materialista. Algunos piensan que la guerra que hacemos contra el enemigo es algo así como que el diablo nos robó un poco de cosas y tenemos que hacer que nos la devuelva a como de lugar, ¿cierto? Entonces eso se volvió la guerra. ¿Y de qué hablan las personas cuando piensan de esta manera? Generalmente de un carro, de una casa, de cosas físicas, ¿no? Se tornó materialista. E incluso algunos introdujeron en esto de la guerra espiritual la metafísica, que enseña que nuestras palabras tienen poder de crear, de transformar las realidades, de atar y destruir demonios, ¿cierto? Y entonces el tema se volvió puro misticismo, que a veces raya lo ridículo en muchas congregaciones, ¿no? Y todo esto, pues, ha hecho que algunos vean el tema de la guerra espiritual como algo de lejos, ¿no? Es decir, como yo en eso no me meto, ¿cierto? Como no hablemos de guerra espiritual, porque ese tema ha estado tan distorsionado que muchos sencillamente dicen, yo no quiero tocar ese tema, eso ya se volvió algo que no hace parte de la congregación. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia sí nos habla acerca de una guerra y es necesario que nosotros la entendamos. Hay muchos textos en las Escrituras que nos hablan de esa guerra y es necesario entenderla de una manera bíblica. Sí, no nos vayamos con esas posturas que son ridículas en muchos sentidos, sino que vayámonos a lo que la Biblia dice, a lo que dice el texto de las Escrituras acerca de eso. Entonces, hay muchos pasajes de las Escrituras que podemos hablar acerca de la guerra espiritual, y nuestra enseñanza tiene que ver precisamente con este tema, con el tema de la guerra, con la realidad de que hay una guerra que todo cristiano tiene que librar, sea consciente de ella o no. El hecho de que uno no sea consciente de esa guerra no quiere decir que no la esté viviendo, que no esté inmiscuido en él. Así que vamos a continuar con nuestra serie que se titula Contemplando a Cristo en su Providencia, que es el estudio expositivo del libro de Esther. Esta es la enseñanza número 6 de esta serie, y esta enseñanza se titula Una guerra ganada, una guerra ganada. Y vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Esther. Recordemos que estamos estudiando este capítulo por capítulo. Dice la escritura. Voy a leerlo una vez, así que vamos a prestar atención a la lectura, a lo que estamos escuchando de la historia de Esther. Dice la palabra. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro, y dijo al rey, ¿qué tienes, reina? Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey,
venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán y al banquete de Ester, que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedido. Entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda, ¿qué es esta? Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey Amán da. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a hacer su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amén. Estamos estudiando este precioso libro de Ester. Ya hemos visto en el primer capítulo que este libro nos habla acerca de la autoridad. En el segundo hablamos acerca de la influencia de la cultura. En el tercero, si ustedes recuerdan, hablamos acerca de la victoria que tenemos en Cristo. El cuarto nos habla acerca del sueño del egoísmo. Recuerdan, lo vimos la semana pasada. Y este quinto capítulo nos va a hablar acerca de la guerra que libramos los creyentes. Y ese va a ser el tema de todo el estudio de hoy, la guerra que libramos nosotros los creyentes. Y si ustedes se dan cuenta, el texto nos habla de eso, de la batalla que estaban librando los judíos allí en medio de Susa y en medio del imperio persa. ¿Qué vamos a ver hoy? Primeramente hablaremos acerca de la batalla decisiva. Lo segundo que veremos es el combate que hace el enemigo contra la iglesia. Y lo tercero que vamos a ver es cómo combatimos nosotros los creyentes al enemigo. Vamos a entender este tema de la guerra espiritual de una manera bíblica. Ahora, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es la batalla decisiva. El libro de Ester nos ha contado hasta aquí, si ustedes recuerdan, haciendo como un memorial de lo que hemos visto para los que nos escuchan por primera vez esta serie. Lo que hemos visto en el libro es que el pueblo judío estaba exiliado. Se levantó un hombre perverso llamado Amán contra los judíos con el fin de exterminarlos. Convenció al rey de Persia que hiciera un decreto en el cual en determinada fecha ellos serían asesinados. Y prácticamente ya había ese decreto sobre los judíos. Los judíos debían ser asesinados y sus bienes iban a ser saqueados. La semana pasada quedamos más bien cuando Ester escucha a su tío Mardoqueo, ¿recuerdan? Mardoqueo le llama la atención y le dicen que para ese momento específico de la historia, Dios lo había puesto en este lugar, ¿no? Y Ester lo que hace es aceptar. Después de negarse, al final aceptó su posición en la providencia de Dios, y la Biblia nos muestra cómo ella va a cumplir el decreto, ¿no? Ella va a acceder al rey y a hacer lo que Mardoqueo le pedía. ¿Qué le pedía a Mardoqueo? Que intercediera por el pueblo delante del rey, ¿no?
que intercediera por el pueblo judío delante del rey. Entonces recordemos que ella no había sido llamada por el rey hacía ya un mes, y que según la ley que existía en ese tiempo, cualquier persona que se acercara y entrara al patio del rey sin ser llamado por el rey, pues la ley decía que debía ser muerto, ¿cierto? Por ese atrevimiento, ¿no? Y entonces la única opción de que no muriera era que el rey extendiera su cetro y esa persona hallara gracia en los ojos del rey, el rey le perdonara la vida y escuchara su petición, ¿no? Entonces el capítulo 5 comienza narrándonos precisamente la intercesión de Esther, esa intercesión que ella hace por su pueblo, y esta en realidad, mis hermanos, viene a ser la batalla más importante que el pueblo de Dios libró en ese momento. Recordemos que había una sentencia de muerte sobre la vida de todos los judíos. Recordemos que había una sentencia por la cual sus bienes iban a ser saqueados. Y lo que hace este momento es que cambia las cosas totalmente. Esta es la batalla más importante que libra el pueblo judío en este texto, en esta historia de Esther, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hasta aquí la disposición del rey para con los judíos era negativa, ¿cierto? Hasta aquí la disposición del rey hacia los judíos era negativa. Recordemos que Amán lo había convencido de que estos judíos no hacían caso a las leyes del imperio, que tenían una ley diferente a la del imperio y que al rey, así le dijo, nada le conviene dejarlos vivir, ¿cierto? Es decir, este pueblo es rebelde y lo que hay es que exterminarlos. Así que ese era el concepto del que el rey tenía hasta aquí de los judíos, ¿no? Esther estaba arriesgando su vida precisamente para ganar el favor del rey, y no solamente para ella, sino para su pueblo. Ese era el intento de Esther. Así que esta era la batalla decisiva, porque de lo que pasara aquí con Esther dependía o estaba en manos de esta situación lo que pasara con el pueblo judío, ¿cierto? Imagínense, si Esther moría, si el rey no extiende el cetro, pues Esther muere. Y se acaba la única esperanza, la única opción que había, que era que alguien que estuviera dentro del palacio pudiese interceder. Así que de esto dependía todo. Así que después de los 3 días que ella le pidió a Mardoqueo y a los judíos que ayunara, que orara, que estuviera de comunión con Dios, intercediera por ella, ella viste sus vestiduras reales, dice el texto, entra delante del rey, y en el versículo 2 nos dice que ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, y él extiende su cetro a Esther, ¿no? Y le dice unas palabras, mis hermanos, que garantiza el bienestar del pueblo judío prácticamente. Le dijo unas palabras que garantizaron, que le dieron garantía. ¿Cuáles son? Él le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de mi reino se te dará. Así, hasta la mitad de mi reino se te dará. Es decir, ella tenía el favor completo del rey. Cuando el rey habla con ella, no muestra sencillamente acá, no dice simplemente, ¿qué quiere? No, él dice, ¿qué quieres? Y hasta la mitad de mi reino. Es decir, ella tenía el favor completo, a pesar de que la historia todavía no se acaba aquí. En realidad este fue el punto crucial en la historia de Esther, ¿no? El punto en que el pueblo judío ganó la guerra, prácticamente aquí, en este punto. Pero recordemos, mis hermanos, que Esther es un libro dentro del gran libro, ¿cierto? Y que la historia de Esther, al igual que todas las historias de salvación que encontramos en la Biblia, apuntan a la gran historia de redención, ¿cierto? No podemos ver esta historia separada de la gran historia, porque entonces no estamos siendo justos con el libro, que es parte de la gran historia. Y en este capítulo no puede ser más clara la relación que hay de este suceso con la gran historia de redención. No puede ser más claro los parecidos. Recordemos que Dios hace intencionalmente que todas las historias de redención apunten hacia esa gran historia y que en muchos sentidos sean muy parecidas. Y Esther lo muestra de una manera maravillosa. ¿A qué evento apunta la historia de Esther en este capítulo? Pues a la batalla decisiva también que vivimos en la historia de redención. Al igual que en Esther, la disposición de Dios hacia la humanidad era negativa.
Y también tenemos que decir que hay un decreto de muerte contra la humanidad. Así como había un decreto de muerte contra los judíos, también hay un decreto de muerte contra la humanidad. La diferencia, mis hermanos, es que ese decreto no nos lo ganamos por causa de un chisme de Amán, como en el texto de Esther, sino que nos la ganamos por nuestro propio pecado. Es decir, el hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, y Dios justamente decreta sobre nosotros la muerte. Recuerden que la Génesis nos dice que Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo: el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Nosotros pecamos, violamos la ley de Dios y nos ganamos ese decreto, a diferencia del texto de Esther. Dios sí tiene razones justas y suficientes para condenar eternamente a la humanidad por su pecado, por su rebelión. Pero también, como el pueblo judío no podía hacer nada por cambiar esta situación. Recordemos que Mardoqueo y los judíos se rasgaron las vestiduras y todo esto, pero ellos no podían hacer absolutamente nada contra este decreto. De la misma manera, tampoco nosotros los hombres podemos hacer nada por cambiar ese decreto que había sobre nosotros, ese decreto que había de muerte, de condenación. No podíamos. Es decir, en nosotros mismos no hay esperanza. Por eso de nada sirve una religión, porque la religión no puede cambiar el decreto de Dios, no puede cambiar el decreto de justicia. Dijo que todo el que pecare ciertamente morirá, ¿cierto? Que la paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado, que había sobre nosotros un decreto de ¿qué? De muerte. Nosotros no podíamos hacer nada, no podemos hacer por nuestros propios medios nada para cambiar esa realidad. Pero también, como en Esther, había alguien cercano al rey que podía interceder a riesgo de su vida por la salvación del pueblo. En Esther era la reina, Esther, la esposa del rey. Pero en la historia de redención también hay alguien cercano a Dios. ¿Quién? Su propio Hijo, Jesucristo, quien intercedió por nosotros delante de Dios, por nosotros los pecadores, a costa de su vida. Miren que Esther arriesgó su vida, pero Jesús puso su vida y ganó para nosotros el favor de Dios. Esther estaba ganando el favor del rey. Jesucristo en la cruz del Calvario ganó esa salvación para nosotros. Tenemos el favor de la gracia de Dios. Esa era la batalla decisiva y la peleó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, como Esther, aunque la historia no se acabó, porque si ustedes se dan cuenta, la historia en el capítulo 5 no se ha acabado, hasta ahora vamos en la mitad del capítulo 5, aunque seguimos en la lucha nosotros también. Jesucristo vino, murió en la cruz, pero la historia se acabó. No, aquí vamos, estamos ahí. Aunque no se acabó, ese fue el punto en que la iglesia ganó la guerra para siempre. La crucifixión fue el punto en el cual la guerra fue ganada por la iglesia para siempre. Mis hermanos, a la mañana siguiente de lo que hace Esther allá en su intercesión con el rey, a la mañana siguiente, aunque en Susa, la capital del reino, todo se parecía igual. Usted salía a mirar las calles de Susa, todo parecía igual, un amanecer común y corriente en Susa. Sin embargo, mis hermanos, todo había cambiado para la reina Esther y para todos los judíos, porque ahora ella tenía el favor del rey. Y de la misma manera, aunque físicamente todo parezca igual, en la historia de la humanidad, a partir de la crucifixión de nuestro Salvador, todo cambió, absolutamente todo cambió. Cualquiera físicamente puede decir que es lo mismo porque amanece igual, se ve todo igual, pero todo cambió cuando Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, porque la guerra a partir de ese momento está ganada, mis hermanos. Y por eso es que hay un antes y un después de Cristo, porque Cristo cambió las cosas radicalmente. La guerra está ganada en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Triunfando sobre ellos dónde? En la cruz. La cruz fue esa guerra decisiva que peleó ¿quién? Jesucristo por su iglesia. Allí fue donde ganamos. Miren que el texto de Colosenses nos dice que ya Cristo triunfó en la cruz. Pero la historia de Esther en el capítulo 5 sigue adelante, no se ha acabado. Y la historia de la humanidad tampoco.
Así que todavía estamos en guerra y ahí es donde viene nuestro segundo punto. El segundo punto de nuestro estudio hoy es el combate del enemigo. El combate del enemigo. Del versículo 9 en adelante del texto que acabamos de leer de Esther, vemos a Amán. Al ser invitado al banquete por la reina Esther, él sale contento, ¿cierto? De ese banquete, él sale lleno de alegría. ¿Por qué? ¿Recuerdan luego el corazón de Amán? Orgulloso. ¿Recuerdan? Ese era el pecado de Amán. El mismo de muchos de nosotros, ¿cierto? Pero él estaba vendido a ese pecado del orgullo. Así que cuando él fue invitado por la reina, pues él sale contento. Él sale feliz. Y piensa que toda esa reunión del rey, en donde la reina habló con él, que sabe que no sabe que habló, pero él se da cuenta que todo eso fue a favor de él, porque fue invitado a un banquete. Él sale contento con un motivo más por el cual hablar con sus amigos y enorgullecerse. Él hace una reunión con sus familiares, con sus amigos, y se llena de orgullo sin entender que ese fue el comienzo de su fin. Él pensaba que esto era parte de la victoria que él tenía por su grandeza, por su habilidad, por todo eso, pero este era el comienzo de su fin. Sin embargo, todavía, a pesar de que él salía contento de esa reunión, todavía no podía estar satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando sale del palacio, ¿a quién se encuentra en la entrada? A Mardoqueo. Y Mardoqueo, como siempre, ve a Amán y ¿qué hace? Todos se inclinan, pero él se queda levantado y dice: yo no me inclino. Otra vez. Mis hermanos, seguramente tras el edicto que había ordenado el rey, Amán pensó que Mardoqueo ahora sí se va a postrar, ¿cierto? Él llegó a pensar que Mardoqueo ahora sí, porque antes era soberbio, pero ahora que tiene la muerte encima, él tiene que postrarse y decir: Amán, tenga misericordia de nosotros, por favor, no nos haga daño, ¿cierto? Entonces sale Amán todo orgulloso, esperando de Mardoqueo reverencia y tal vez una súplica de que haga algo, que los perdone, que no lo vuelva a hacer. Resulta que que Mardoqueo sigue parado ahí en la raya y no se inclina. Mis hermanos, el texto nos dice que Amán se llenó de ira contra Mardoqueo. Así que después de alardear y de sí mismo y de todo lo que el rey le había dado y todas estas cosas con sus amigos, él manifiesta también su inconformidad por la actitud de Mardoqueo. Y sus amigos se les ocurre una idea. ¿Cuál es la idea? Que construyan una gran horca donde asesinar a Mardoqueo públicamente, mis hermanos. Era una gran horca porque esa clase de horcas eran usadas para escarmiento público. Es decir, allá llevaban a los infractores, los asesinaban públicamente, pero era alta, era grande, para que todo el pueblo viera y entendiera el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de este asesinato? Era: así va a pasar con aquel que no se incline ante Amán, ¿cierto? Ante el hombre orgulloso que estaba gobernando. Así que ese es el plan, ¿no? El plan es ahorcar públicamente a Mardoqueo para que todos entiendan que hay que inclinarse delante de Amán. Y aquí de nuevo es importante ver la conexión que hay de esta historia con la historia de redención, mis hermanos. Porque así como Amán, Satanás también, dice la Biblia, que pensó que había ganado en la crucifixión. Eso es algo interesante, que nos muestra las limitaciones del diablo. Porque él cuando viene la crucifixión, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, él piensa que ha ganado, él piensa que está obteniendo algo bueno como Amán, ¿cierto? Incluso la Biblia dice que si él hubiera sabido, no habría crucificado a Jesús. Es decir, Satanás pensó que estaba ganando, pero también, al igual que Amán, mis hermanos, en vez de estar ganando, ese era el principio de su fin, ¿cierto? Y él no lo entendía. Ahora también, como en la historia de Esther, cuando Amán agota los recursos, ustedes recuerdan, los recursos para convencer, para persuadir a Mardoqueo de que se incline ante él, entonces piensa en matarlo, ¿cierto? Él primero agotó los recursos de cómo lo convenzo de que se postre, ¿cierto? Pero como no se postró, ¿qué piensa él? En asesinarlo.
De la misma manera, nosotros vemos que también los enemigos de la iglesia utilizan toda clase de artimañas, de persuasión, para hacer que nosotros nos postremos ante su sistema, ante su pecado, ante su vanidad. Él utiliza miles de cosas, ¿no? Y cuando no lo logra, cuando la iglesia se mantiene firme, entonces ¿en qué piensa? En perseguirnos a muerte. Así ha sido la historia de redención. Ustedes miren la historia de la iglesia ha sido así. Cuando la iglesia se mantiene firme, entonces Satanás levanta una persecución, donde mueren muchos cristianos. Esto es lo mismo que está pasando aquí. Ahora, así también, mis hermanos, los enemigos de la iglesia usan una gran cantidad de artimañas para doblegarnos. El enemigo, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo intenta tentarnos, desanimarnos y perseguirnos. Tentarnos, desanimarnos o perseguirnos, cualquiera de esas. Y el apóstol Juan dice que el enemigo nos tienta con tres cosas que son muy importantes, y por eso quiero que las veamos. La primera de ellas es que nos tienta con los deseos de la carne. Ustedes recuerdan la primera de Juan, el apóstol Juan nos dice que los deseos de la carne es una de las maneras en que nos tienta el enemigo, y esa frase se refiere a los apetitos, pasiones pecaminosas que emanan de nuestra naturaleza caída. Es decir, no solo son el deseo sexual, porque algunos piensan que los deseos de la carne son deseos sexuales y demás, no, sino cualquier anhelo de nuestro corazón caído, de nuestra naturaleza, que se opone a la voluntad de Dios, que son muchos, como la glotonería, la avaricia, la pereza, la ira. Todas estas cosas las usa el enemigo para tentarnos. Es un deseo que busca gratificación personal sin considerar el orden y la ley de Dios, la ley moral de Dios, ¿no? Esa es una manera, los deseos de la carne. Otra manera en que dice el apóstol Juan que nos ataca el enemigo es con los deseos de los ojos, los tienta. Y eso se relaciona con lo que nosotros llamamos la codicia, ¿no? O la codicia se refiere a la tentación visual, lo cual nos lleva a querer y a desear mucho las cosas, ¿no? A desear posesiones materiales, las riquezas, el estatus que percibimos en otros. Miren lo interesante. O sea, si no estuviéramos viendo tanto para los lados, no nos antojaríamos de tantas cosas, pero como nos la pasamos mirando y diciendo, yo necesito uno de esos, necesito uno de aquel, necesito aquello de aquel otro, ¿cierto? Y nos llenamos de una cantidad de necesitos que son falsos, que son mentirosos, pero nos llenamos de eso, y al punto que muchas veces nos amargamos la vida porque no tenemos todo eso. Eso es la codicia, los deseos de los ojos. La mirada pecaminosa no se limita a la lujuria, sino que abarca la codicia en general. Un ejemplo de esto es la historia de Acán. ¿Recuerdan la historia de Acán? Dice que él vio unos lingotes de oro, unas lentejas muy bonitas y todo esto, y dice que él lo codició y lo tomó, lo escondió, ¿cierto? Pero ustedes recuerdan cuánto daño trajo eso a su casa. Siempre la codicia nos va a hacer no solamente amargar nuestra vida, sino la de nuestros seres queridos. Recuerden ustedes qué pasó a partir de eso. Cuando Acán codició y tomó y lo escondió, dice la Biblia que la guerra la perdieron el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Israel perdió la guerra por culpa de Acán. Y no solo eso, cuando lo descubren, a él lo pelean con toda su familia. Miren las consecuencias. Pero así es nuestro corazón codicioso, los deseos de los ojos. Mis hermanos, y también dice Juan que la vanagloria de la vida. Y ese término se traduce a menudo como orgullo de la vida o arrogancia de la vida, y describe una actitud de autosuficiencia, de jactancia basada en los logros, en el estatus, en el bienestar, en la reputación, en todas estas cosas. Es decir, es el deseo de ser admirado por los demás. El deseo de ser admirado por los demás. Y la dependencia de los logros propios, de los logros propios, apartándonos de la gracia de Dios. Y esa vanagloria conduce obviamente a la arrogancia o conduce al egocentrismo. Y esa es la verdadera guerra espiritual que libramos, mis hermanos. Miren lo interesante. Porque hoy en día, con esos cuentos y con esa distorsión que hay acerca de la guerra espiritual, la gente anda buscando demonios aquí y allá, pero no se dan cuenta cuál es la verdadera guerra, la que libramos todos los días en nuestra vida.
Esta es la verdadera guerra. El diablo no es un pequeño duende que está por ahí refundiéndole las llaves, ¿cierto? Pinchándole el carro, no, haciéndolo levantar tarde, no. Ese no es el diablo, no. Algunos piensan que ese hay que acabar con él, no. El diablo es ese ser, ese enemigo poderoso, porque la Biblia dice que es poderoso, que generalmente opera sin que nos demos cuenta, y es capaz de tener nuestra vida estancada en un pecado oculto por mucho tiempo. Es capaz de distraernos del verdadero objetivo de la vida con su tentación. Es capaz de hacernos invertir nuestra vida, nuestros pensamientos en algo que es pasajero, que no tiene valor, que no sirve para nada. Es capaz de comprometer todos nuestros recursos en tonterías, mis hermanos. Esa es la realidad. De manera que no tengamos para responder por lo que verdaderamente es importante. Todo eso lo hace el enemigo. Y eso es lo que vemos a diario en las vidas de las personas. Y eso no lo reprenden los de la mística. No, eso no lo reprenden. Pero esa es la verdadera lucha. Es capaz de centrarnos en nosotros mismos con orgullo, con egoísmo, de tal manera que no amemos ni a Dios ni al prójimo. No, entonces solo estoy pensando en mí. Y yo soy más importante. Y Dios que espere, ¿cierto? Y Dios que espere, porque lo mío es más importante. Mi satisfacción es más importante. Mis hermanos, es capaz de hacer todo eso y muchas veces nosotros tranquilos como si nada estuviera pasando. ¿Sabe por qué el enemigo no persigue mucho a muchos de los cristianos de hoy en día, mis hermanos? Porque los tiene de rodillas, inclinados a sus deseos. Y entonces no necesita perseguir. Pero lo que enfureció a Amán es que cuando él pasó, Mardoqueo se mantenía firme. Él no se inclinaba todavía. Y eso fue lo que le enfureció y le hizo preparar esa horca. Mis hermanos, si esto es así, si la guerra es esta que nos está mostrando la Escritura, la pregunta es cómo la iglesia debe hacer guerra contra el enemigo. ¿Cómo hacemos guerra contra el enemigo? Si no es como dicen los místicos, gritando y zapateando, entonces ¿cómo hacemos guerra espiritual verdaderamente? Es lo que vamos a ver en nuestro último punto. El tercer punto se titula ¿Cómo combate la iglesia? Y aquí vamos a ver las acciones que tomó Esther para hacer frente a esta situación, que son muy interesantes. Lo primero que vemos en Esther, en Mardoqueo y en los judíos, era la dependencia de Dios. Si ustedes recuerdan, en el estudio anterior, del capítulo anterior, ella mandó a Mardoqueo y a los judíos a que ayunaran por 3 días. Y esa práctica de ayunar no era simplemente aguantar hambre. Tenía que ver con apartar tiempo para orar ¿a quién? A Dios. Recuerden que el escritor de Esther está de aposta, a propósito, no nombrando a Dios. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, en el texto no dice nada de Dios. Ni siquiera habla de la oración. Solamente habla del ayuno. Pero no porque no hubiese oración, no porque no hubiese Dios allí, sino porque él no va a nombrar a Dios en el libro, porque está haciendo un punto, está recordándonos que Dios obra de una manera en que nosotros ni siquiera lo vemos, ¿no? De la providencia de Dios, que es lo que estamos viendo. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos ayunan por 3 días. Ahora, esta práctica consistía en apartar tiempo para buscar a Dios. Era una expresión de dolor y una búsqueda de Dios, de apartar tiempo para buscar a Dios. Y como lo vemos en el libro de Daniel, recuerden que Daniel también estaba en cautiverio, pero el libro de Daniel sí no planeó. Y constantemente explica qué era lo que hacía. Simplemente era que se abstenían de alimento y buscaban a Dios, oraban a Dios, ¿no? Ahora, déjenme hacer aquí una aclaración, ¿no? Ella dice, y si ustedes se dan cuenta, ella sabía que entrar a la presencia del rey y ganar su favor no era fácil. Ella sabía que esto no dependía de ella misma. Y por eso ella dice, claramente le dice a Mardoqueo de los judíos, dice, oren por mí. No, dice, ayuden por mí 3 días. ¿Ves? ¿Cierto? Y es interesante. Es decir, ella dice, sin la gracia de Dios, yo no puedo ganar el favor del rey. Sin la gracia de Dios, yo no puedo ganar el favor del rey. Entonces, lo primero que vemos en ella es dependencia, ¿no?
es dependencia. Esa es la manera en que ganamos la guerra contra Satanás. Ahora déjenme aclarar una cosa, porque este tema también ha sido distorsionado, y es el tema del ayuno, ¿cierto? Hay personas que dicen, mire pastor, ahí dice que ayunaron y Dios les contestó. Eso quiere decir que el ayuno tiene poder, que es poderoso. Miren nada más un ayuno de 3 días lo que puede hacer, ¿cierto? Y todo este cuento que hoy en día se echa con estos ayunos que están en la Biblia. Pero la Biblia no está hablando del ayuno, está hablando de Dios, de Dios. El ayuno no tiene ningún poder, déjenme decirles, el ayuno no tiene ningún poder, ¿cierto? Aguantar hambre no va a hacer que pasen cosas, ¿sí? Eso no va a resolver ningún problema. Aguantar hambre no va a resolver ningún problema. Lo que están haciendo aquí los judíos es expresando su dolor por el decreto que Amán había dado, expresando el dolor y orando a Dios y diciéndole, Señor, mira lo que está pasando, ayúdanos. Esther va a entrar a interceder por nosotros delante del rey, por tu gracia, ¿cierto? Eso es dependencia ¿de quién? De Dios. Debemos mirar es a Dios. No debemos hacer ídolos de los medios que usan en la Biblia. Ninguno de esos medios tiene el poder. ¿Que tiene el poder es quién? Dios soberano. Entonces, el plan de Esther dependía absolutamente ¿de quién? De Dios. También vemos en Esther firmeza en su fe. Esa es otra cosa que vemos allí. Firmeza en su fe. A través de las palabras de Mardoqueo, ella pudo reconocer su lugar, su parte en la providencia de Dios. Pudo entender para qué Dios la puso allí. Y eso le dio la sabiduría para entender el propósito por el cual Dios la puso allí y hacer lo que tenía que hacer. Y por eso, mis hermanos, ella pudo hacer lo que hizo. Ella pudo echar mano de la providencia de Dios, que la había colocado como la reina. Y siendo la esposa del rey, ella entró al patio, arriesgando obviamente su vida, pero como la esposa del rey. Ella sabía. Ella dijo, si Dios me puso aquí como reina y es para esto, pues voy a entrar, ¿cierto? Eso le dio el valor, mis hermanos. Así que la firmeza en la fe es muy importante. Nosotros no podemos salir adelante como cristianos si no tenemos una firmeza en la fe y en lo que Dios dice. Y por último, no podemos dejar de hablar de la prudencia, mis hermanos. Esther fue prudente en todas sus acciones. Ella fue sabia para hacer su intercesión. Mire que ella no fue atacada, ¿no? A veces las mujeres son atacadas para hacer lo que desean hacer, pero esta mujer fue calmada, esperó e hizo las cosas como debía. Si ustedes se dan cuenta, el rey le había dicho, pídeme lo que quieras. Le dio un cheque en blanco, ¿cierto? Pídeme lo que quieras. Ella pudo haber dicho la cabeza de Amán, ¿cierto? Ella pudo haber hecho algo de afán, ¿no? Aquí hay que salir de esto rápido. No, ella fue muy sabia, muy prudente. Ella no pidió eso, al contrario, ella pidió algo que le gustaba al rey. ¿Recuerdan que al rey que le gustaba? Le gustaba tomar y todas sus fiestas. Ella le dijo, venga, le invito a una fiesta esta tarde espectacular que he planeado para usted. Y el rey que dice, pero llamen a Amán rapidito, ¿cierto? Llámenlo porque ya vamos a la fiesta. Mis hermanos, eso es una sabiduría de ella, una prudencia que ella esperó. Ella no fue atacada. Esa prudencia se manifiesta en la paciencia también. Ella no corrió al rey a contarle lo que Amán estaba haciendo. Ella esperó el tiempo propicio, que incluso en el primer banquete le cuento. No, ella dice, le invito a otro, ¿cierto? Mañana lo invito a otra, y le digo. Mis hermanos, eso es prudencia. Ahora, esta actuación de Esther nos habla de cómo nosotros debemos hacer guerra espiritual. Cómo nosotros los creyentes estamos llamados a hacer guerra espiritual. Obviamente no es con gritos, no es con zapateos, no es con misticismo. Es con las mismas 3 cosas que identificamos aquí en Esther. ¿Cuáles son? Pues hablemos primeramente de la dependencia, ¿no? La dependencia es importante porque, como vimos en el primer punto, por fuerte que sea la situación que estemos viviendo, por fuerte que sea la batalla que estemos viviendo, debemos recordar que la guerra ya la ganó alguien. ¿Quién? Jesucristo. Fue Él el que peleó la batalla decisiva y obtuvo la victoria para su pueblo. Es decir, nosotros peleamos una guerra que ganada.
Nosotros peleamos una guerra ganada. Aquí la batalla arrecia muchas veces. El enemigo se levanta con todo, ¿cierto? Pero nosotros peleamos una guerra que ya está ganada. Él obtuvo la victoria para su pueblo y por eso el apóstol Pablo no dice que los creyentes vamos a ver si ganamos, no. Él dice que los creyentes somos más que ¿qué? Que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos ama. En Cristo ya tenemos la victoria. Es en Cristo que la tenemos. Y es también el mismo Pablo, el apóstol Pablo, que dice que esta guerra no la podemos librar en nuestra fuerza. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Voy a leer el 10 y el 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Claramente nos recuerda que hay unas acechanzas del diablo, ¿sí o no? Miren, mis hermanos, ¿saben por qué nosotros no vemos eso? Hay gente, el místico ve al diablo por todo lado, ¿cierto? El místico ve al diablo en cualquier cosa. Va a comprar, en la panadería está cerrado y dice: diablo mentiroso, ¿cierto? En todos lados lo vemos. Pero a veces el cristiano bíblico no lo ve en ninguna parte. Y eso también es preocupante. Porque Pablo dice claramente que hay unas acechanzas del diablo. Hay unas acechanzas del enemigo. ¿Y qué dice que cómo debemos pelear? Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, en Jesucristo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él que podemos tener poder para vencer al enemigo, la tentación. Es en Él que podemos tener la fortaleza. Y mis hermanos, después del 11 viene la armadura de Dios. Recuerdan que ya lo vimos cuando estudiamos Efesios. La armadura de Dios, ¿de qué nos habla? Nos habla de las verdades cardinales del Evangelio. El yelmo de la salvación, ¿cierto? La espada del Espíritu, ¿cierto? Que la palabra, todo lo que nos dice, nos habla de la salvación, de la justificación, nos habla de todo lo que es el Evangelio. Y es lo que nosotros debemos ponernos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, debemos estar firmes en la fe como lo estaba esta mujer. Debemos estar nosotros dependiendo absolutamente ¿de qué? De Dios. Dependiendo de Dios. No es de nosotros que dependemos, es de Dios. Es de su evangelio. Cuando el enemigo lo tienta a uno, tienta a un cristiano y ese cristiano cae, ¿qué hace el enemigo inmediatamente después de que cae el cristiano? Le acusa. Por eso la Biblia dice que él es el tentador, pero también le acusa. Y entonces cuando usted cae en pecado, en algún pecado, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice: no, usted no sirve para eso, ¿cierto? Usted no sirve para eso. ¿Para qué se mete a ir a esas iglesias? Si usted mire, usted es un pecador. Usted no es un cristiano. No sea tan hipócrita, diga aparecerse el domingo allá, cuando usted es un pecador. Ese es el diablo, ¿no? Nos tienta y después de tentarnos, nos acusa y dice: usted no sirve para eso. Entonces, ¿cómo contesta un cristiano ante eso? El Señor reprenda al diablo, ¿sí? Cosas así. No, ¿cuál es la consigna de Pablo? Dice: es en mano de la armadura, ¿cierto? Entonces el cristiano dice: no, yo soy justo por la obra ¿de quién? De Cristo. Sí, caí, pero la Biblia dice: sin pecares, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Sí, yo caí, lo acepto, caí. Pero la Biblia dice eso, ¿cierto? Miren cómo se usan las armas de nuestra justicia, dice la Biblia. Miren que no es zapateando ni gritando, es tomando el Evangelio. Mi relación con Dios depende de la obra de ¿quién? De Cristo, del Evangelio. El enemigo nos acusa. Y mire, si usted no entiende el Evangelio, usted termina siendo instrumento de Satanás. Porque usted también ayuda, ¿no? Le dice a su amigo, a su familiar, le dice: ¿usted para qué va a la iglesia? ¿Cierto? Aquí nos pasó una vez, una hermana que se congregaba y ella quería que Dios amara a su marido. Y dijo: pastor, ayúdenme, oremos. Quiero ver a mi esposo en Cristo.
Y empezamos a orar y dijimos, oremos al Señor, dependamos de Dios, no podemos cambiar a nadie. Oramos, el Señor empezó a traer al esposo. Y qué lindo, porque eso es hermoso, vaya la más vida le crece. Pero esta hermana vio que el esposo todavía tenía sus pecados. Y él empezó a decirle, venga, ¿y usted para qué va a la iglesia? Mire, primero que oremos para que viva, ¿no? Y ya cuando estaba, dijo, ¿para qué va a la iglesia? Si usted peca, ¿cierto? Si usted no se porta como debería portarse un cristiano, ¿para qué va por allá? ¿Cierto? ¿Qué pasó después de que vino unos días? El hombre no volvió. Y finalmente la hermana se fue de la iglesia y dijo, no, aquí Dios no me salvó a mi marido, ¿cierto? Pero miren cómo muchas veces uno, en vez de ser ayuda para el que está empezando, termina siendo instrumento de mal, sin querer. O sea, uno no se lo propone, pero a veces por su religiosidad no deja que Dios sobre en la vida de la persona. Yo les pregunto, ¿cuántos días después que una persona empieza a congregarse, se vuelve pura sin pecado? ¿Cuántos días? Nunca es la respuesta, nunca es la respuesta. Porque toda la vida estaremos peleando contra nuestros pecados. Dice, hermano, la diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso no es que el verdadero no peca, sino que el verdadero lucha contra su pecado. Dice, porque estáis en luz, y eso dijo el apóstol Juan, entonces pueden ser limpiados de sus pecados. Mire, esa es la vida real. Mire, ¿saben qué es lo más peligroso? Que cuando nosotros podemos ver el pecado del hermano y no el nuestro, somos nosotros los que puede que no seamos salvos. Porque todos los que estamos aquí estamos en pecado, de una u otra forma. Y solo la gracia de Dios nos sostiene y nos trae a la congregación. Así que nuestra misión no es desanimar al que está luchando, sino animarlo, fortalecerlo, orar con él. Esa es nuestra misión. Y que Dios nos ayude en medio de todas esas cosas. Porque nosotros estamos aquí para sostener al hermano. Dice la palabra, si alguno fuere sorretido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, sáquenlo porque es un pecado. ¿Sí dice eso? No. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es lo que la Biblia enseña. Lo otro es hipocresía religiosa y nosotros no debemos pensar de esa manera. Así que esa es la manera correcta de pelear contra el enemigo. El enemigo dice, usted es un pecador, ¿para qué va a la iglesia? Uno dice, yo voy a la iglesia precisamente porque soy un pecador, porque necesito a Cristo, porque me estoy limpiando. Abogado tengo para con el Padre, me arrepiento y Dios me perdona, conozco. Ese es el creyente. Mis hermanos, la Biblia nos llama a nosotros a depender de Dios, de Cristo, para todos que es nuestra vida cristiana. Ahora, lo segundo es la prudencia que me concede el Esther. Jesús advirtió de la persecución que los discípulos tendríamos en este mundo por predicar el Evangelio y les dice en Mateo 10, 16. Miren lo que dice Mateo 10, 16. Dice la palabra: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y es interesante esa expresión que usa Jesús, ¿no? Porque uno tiene simbólicamente en la Biblia, uno recuerda ciertas imágenes en cuanto a la simbología de los animales. Y si uno le habla de la serpiente, uno dice el diablo, ¿cierto? El diablo. Pero aquí Jesús dice que seamos como la serpiente, ¿cierto? Y es interesante porque él resalta una cualidad en la serpiente. ¿Cuál es esa cualidad? Dice que ella es prudente. La serpiente es prudente. Ustedes ven una serpiente cuando está atacando, ella espera. Está quietica ahí, no se mueve. Está sigilosa esperando el momento. Hasta que es el momento por el uno ella ataca. Así fue Esther, ¿cierto? Y es lo que Jesús dice acerca de nosotros. Dice, hermano, la palabra prudente significa astuto, sagaz, inteligente, cauteloso. Y mis hermanos, nos habla de la sabiduría práctica para navegar por este mundo lleno de peligros. Debemos ser sabios en nuestra manera de vivir, pacientes, esperando el tiempo de Dios. De lo contrario, podemos caer en situaciones como la que me decía ahorita. Terminamos siendo de tropiezo. Miren a Pedro, ¿cierto? ¿Recuerdan a Pedro? Jesús le dice, voy a morir, me van a matar en Jerusalén, voy a ser crucificado.
Y Pedro inmediatamente, él no piensa, él no medita lo que va a decir, sino que inmediatamente la suelta. Él dice, no, que no te pase eso. Y no se quedó relajado. De una vez la soltó. Dice la Biblia, sean prudentes. Sean prudentes. Debemos ser prudentes, como lo fue Esther. Ahora, también lo último, el tercer punto que debemos ser nosotros es firmes en la fe, como lo fue Esther. La firmeza en la fe, el apóstol Pedro dice claramente en 1 de Pedro 5:8, mire lo que dice ahí. 1 de Pedro 5:8, y voy a leerlo hasta el 9. Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué debemos hacer? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Dónde? En todo el mundo. Todos los cristianos sufrimos la persecución. Todos los cristianos somos tentados por el enemigo. A todos nos acusa el enemigo y nos quiere desanimar. Todos. Dice el apóstol Pablo que seamos sobrios, que velemos. Está hablando de que nosotros estemos despiertos en ese sentido, porque el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué debemos hacer? Resistir firmes en la fe. Miren que no dice quítele la cabeza, no, destrúyalo, no dice nada de eso. Este no es tiempo. Ustedes saben que la Biblia dice que hay un tiempo donde Dios ejecutará el castigo sobre Satanás. Mientras tanto, Él va a estar en medio nuestro, ¿o no? ¿Cierto? ¿Lo podemos acabar? ¿Lo podemos destruir nosotros? Gritando, si gritamos toda la mañana, ¿lo podemos acabar? No haciendo ayunos ni oraciones, no podemos acabar con el enemigo. La Biblia dice que Él va a estar ahí y que viene un tiempo en el que Dios obviamente traerá castigo sobre Él, pero mientras tanto aquí tenemos que ser sobrios y velar, dice el apóstol. ¿Y qué debemos hacer? Resistirlo, es lo que nos manda la Biblia, resistirlo firme en la fe, y eso es importante, sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en todos nosotros los cristianos. Ahora, la forma en que el creyente no se deja arrastrar por los deseos de su carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, es estar firme ¿en qué? En la fe. Ahora, la pregunta es, ¿creemos verdaderamente en la palabra? Porque el diablo nos va a tentar, nos va a sugerir que hay cosas más importantes que Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice, amad al Señor con todo vuestro corazón, espíritu, alma, con todo vuestro ser. Él es el primero, sobre Él no hay nadie. Eso es lo que dice la Biblia. Lo demás es tentación. Él nos va a invitar a que vivamos nuestra vida para nosotros mismos. Nos va a ofrecer varias tentaciones de pecado para que nos apartemos de Él. Entonces, la Biblia nos llama a estar firmes en la fe. Y eso es lo que tenía, por ejemplo, José. Ustedes recuerdan a José cuando la esposa de Potifar lo tienta a que se acueste con ella. ¿Recuerdan? José lo tenía claro, estaba firme en la fe. Él dice, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra qué? Contra Dios. Miren lo interesante. Porque lo que vemos en la escritura es que José sabía lo que estaba pasando en realidad. Porque el pecado nos engaña, ¿o no? El pecado nos engaña. Nos dice, mire, aproveche esta oportunidad, ¿cierto? ¿Qué le diría el pecado a José cuando el jefe se fue, la esposa quedó sola y ella lo invita a tener relaciones con él? ¿Qué le diría el pecado del enemigo a José, a su corazón, ¿cierto? Diría, aproveche, ¿cierto? No está su jefe. Ella quiere, se la puso fácil. Pero José sabía, ¿estaba firme en qué? Eso. Él sabía que esa no era una gran oportunidad, sino que esa era una invitación a traicionar a su jefe, que había confiado en él, y una invitación a pecar contra Dios vivo. Mire, no vamos a poder contra la tentación simplemente diciendo, no voy a pecar. No, tenemos que estar ¿qué? Firmes en la fe. Esa es la pregunta. ¿Entendemos lo que dice la Biblia? ¿Creemos lo que dice? Porque una cosa es decir aquí amén, y otra cosa es cuando estamos en el punto, en el momento, ¿estamos creyendo lo que dice la Escritura? Dice, hermano, la firmeza en la fe es lo que nos puede mantener. Ahora, Él no
no se dejó convencer de esta mujer porque sabía lo que dice la Biblia acerca del pecado. Sabía lo que dice la Escritura. La mala noticia, mis hermanos, es que por nuestra propia cuenta no podemos estar firmes en la fe. Por nuestra propia cuenta no podemos estar firmes en la fe. Nosotros somos orgullosos, no somos humildes. Dijimos que debemos ser dependientes de Dios, pero nosotros no somos dependientes de Dios, no solemos ser dependientes de Dios porque somos pecadores, somos orgullosos, creemos que nosotros mismos podemos. Como Pedro, Jesús le dijo, vas a negarme. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ayúdame, ¿sí? No, él dijo, no, yo no voy a, ¿cómo así? Yo no te voy a negar, ¿cierto? Él lo dijo muy firme. Tan firme era que dice en un evangelio que los otros discípulos que hicieron, dijeron, no, pues nosotros tampoco, ¿cierto? O sea, ninguno lo iba a negar, según la historia. Pero ¿qué pasó? Lo dijo. ¿Por qué? Porque en nuestra firmeza, en nuestro propio esfuerzo, no podemos. En nuestros propios propósitos. Usted puede salir de aquí diciendo, a partir de hoy me voy a portar como es, ¿cierto? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Cuánto tiempo le va a durar? A veces dura horas, otras veces días. Mis hermanos, no es así. No es así que podemos hacerle fe. Nosotros somos orgullosos. Pretendemos ser independientes. También somos imprudentes. En vez de ser prudentes, ¿somos qué? Imprudentes. Mis hermanos, esa es la realidad. Somos muy imprudentes. ¿Por qué creen que la Biblia dice que es mejor que estemos callados? Ustedes miren los proverbios. Dice que el que guarda silencio es sabio. Y algunos dirán, mi pastor, pero no voy a ni hablar, ¿cierto? Pues es que muchas veces cuando nosotros hablamos, sí saben, ¿cierto? En serio, nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos. Que llegamos a un punto en donde decimos, ¿yo por qué dije eso? ¿Cierto? ¿Yo por qué dije eso? Nos sentimos incómodos, nos da vergüenza porque lo que dijimos no estaba bien, lo dijimos mal, lo dijimos y con lo que había en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Pecado, ¿cierto? Entonces, miren, eso es lo que la Biblia nos dice. Nosotros debemos ser prudentes, pero somos imprudentes. Y para completar, en vez de ser firmes, somos de doble ánimo, somos inestables. Hoy decimos una cosa y mañana decimos la otra. Mis hermanos, las buenas noticias es que en Cristo sí podemos. Es que por Cristo sí podemos, mis hermanos. Miren lo que dice Hebreos 12:3. Miren cómo lo dice. Hebreos 12:3 y 4. Dice la palabra. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Miren esa frase tan hermosa, porque en esto consiste el evangelio, mis hermanos. Dice, considerad a aquel. ¿Cómo podemos estar fuertes para vencer al enemigo? Considerando a quién, a Cristo. Él dio su vida por mí. Él sufrió toda esa contradicción del pecador. Sufrió la cruz, lo aborrecieron, murmuraron de él. En la cruz le decían, si eres Cristo, bájate de ahí, ¿cierto? Se burlaron hasta que más pudieron. Él lo soportó todo en la cruz. Si Él lo soportó todo, nosotros podemos hacerlo por Él. Él nos dio el poder, Él nos redimió. Jesucristo no solo es el ejemplo supremo, sino la razón por la que podemos hacerlo. Él peleó la gran guerra por su pueblo para darnos la victoria, y ahora nosotros podemos pelear la batalla con valor por Él, mirándolo a Él. Debemos mirarlo a Él. Cuando somos tentados, ¿qué debemos mirar? A Cristo. Él murió por mí. Él lo soportó por mí. Él fue a la cruz por mí. Mis hermanos, es Jesucristo. No solo el ejemplo, sino la razón por la que podemos hacer. Y es la única manera en que nosotros podemos vencer a nuestros enemigos. Así que yo les invito a que terminemos este tiempo dándole gracias al Señor por la victoria que Él ha ganado por nosotros. Y pidiéndole que nos fortalezca, que nos ayude a ser prudentes, que nos ayude a depender de Él y que nos ayude a estar firmes en la fe. Acerquémonos a Él, confesemos nuestra imprudencia, confesemos nuestra debilidad, confesemos nuestra falta de alegría.
Confesemos nuestro pecado que muchas veces hace que terminemos siendo instrumentos del enemigo. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca para poder hacerle frente a esta guerra que libramos todos los días. Amén. Oremos. Señor amado, gracias te damos hoy por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que hay una guerra, que el enemigo arrecia la batalla contra nosotros, pero también sabemos que, como en el libro de Esther, tú ya me peleaste la batalla decisiva, Señor. La batalla que nos dio la victoria, como dijo el apóstol Pablo, Señor. Sabemos que tú ya triunfaste sobre toda potestad en la cruz del Calvario. Sabemos que tú ya ganaste la victoria para nosotros y somos más que vencedores, Señor. Padre, pero la historia no se ha acabado. Seguimos aquí en la tierra, en la lucha. El enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Señor, te pedimos que nos fortalezcas. Hemos aprendido que la guerra la peleamos en ti, por ti, para ti. Hemos aprendido que es tu fortaleza, Señor, la que nos da el poder de librar esta batalla. Señor, hemos aprendido que dependemos de tu gracia, de tu poder, de tu obra perfecta de redención. Señor, hoy te pedimos, fortalécenos, Señor. Anímanos, Señor, Padre, te lo pedimos para pelear contra el enemigo. Ayúdanos a estar firmes en la fe para no dejarnos convencer de todas las ofertas tentadoras que el enemigo constantemente pone delante de nosotros. Ayúdanos, guárdanos, como guardaste a José en medio de esa realidad que estaba viviendo allí, Padre, en medio de esa esclavitud en la que estuvo, en medio de la cárcel y todo lo que vivió José. Tú estabas ahí fortaleciéndolo, guiándolo. Ayúdanos, Señor. Padre, fortalécenos. Señor, te pedimos por aquel que está desanimado, por aquel, Señor, que no quiere seguir adelante a causa de sus debilidades. Oramos para que lo fortalezca, para que lo guíe, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para animar a nuestros hermanos, para que cuando veamos cansado, caído, afligido, alguno podamos darle la mano y levantarte. Ayúdanos, Padre Celestial, a ver con los ojos de la gracia y no con el legalismo absurdo, Señor, de aquel que no ha entendido el Evangelio. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, Señor. Te pedimos también, Padre, que nos ayudes a estar firmes en la fe. Padre, no importa las mentiras que el enemigo use, ayúdanos a estar firmes en lo que tu palabra dice, en tu gracia, en tu justificación, en tu santificación. Ayúdanos a estar firmes en las verdades cavidades del Evangelio. Padre, oramos para que nos ayudes a ser prudentes. Somos imprudentes, fácilmente hablamos lo que no sirve, decimos lo que no es. Señor, ayúdanos a ser prudentes, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, que nos permitas estar siempre tomados de tu mano, fortalecidos en tu palabra, en tu evangelio. Te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, por la fidelidad que tienes tú para guardarnos, sostenernos y guiarnos, y por la guerra que tú ya ganaste, Señor, y por la cual somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.